Si aplicamos desinfectantes químicos, tenemos que considerar los factores que influyen en la eficacia de esa desinfección. Por ejemplo, tiempo de contacto. Todo desinfectante, si es un desinfectante en fase húmeda, tiene un tiempo de contacto definido que el proveedor debe darles y que debe estar seguramente en las especificaciones, en los procedimientos. Veamos qué otros factores influyen en la desinfección. Voy a enfatizar aquí acerca de los factores que afectan a los desinfectantes, es decir, que afectan al proceso de desinfección. Uno es la preparación, factor preparación, factor aplicación, factor limpieza y el factor del desinfectante en sí. Vamos a resumir rápidamente cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos del factor de limpieza, estamos hablando del factor que asegura que no existen residuos en la superficie antes de limpiar. Es decir, aplicar el principio básico. ¿Y cuál es ese principio? ¿Se acuerda usted? Que primero limpio y después desinfecto. ¿Sí? Entonces, esta condición tiene que cumplirse a cabalidad, porque si no voy a correr el riesgo de no hacer un proceso de desinfección apropiado. El factor del desinfectante tiene que ver principalmente con la selectividad del desinfectante, es decir, usted tiene que asegurar que el desinfectante que está aplicando va a eliminar el microorganismo que usted necesita, la bacteria que necesita eliminar o el virus que necesita eliminar. Es muy importante eso. Entonces, factor clave ahí. El factor de preparación tiene que ver con preparar la solución desinfectante. Y ahí es importante la concentración, la temperatura, el pH de la solución, considerar el agua, la calidad de agua. El agua tiene que ser potable, por lo tanto tiene que tener una dureza apropiada ahí. Y el otro factor tiene que ver con la aplicación. ¿Qué elementos debemos considerar aquí? Contacto suficiente del desinfectante con la superficie y por lo tanto con el microorganismo. Debo dejar tiempo de exposición, tiempo de contacto, y tiene que abarcar toda la superficie que pretendo limpiar. Debo asegurar esa cobertura del desinfectante en el equipo que voy a aplicar. Una vez que desinfecté, es muy importante esto, posiblemente va a requerir enjuague. Va a depender de qué desinfectante usted está ocupando. Y el proveedor debe manifestar si necesita enjuague o no. Si es así, se aplica enjuague con agua potable, con agua segura. Una vez de eso, tengo que dejar secar. Y si desarmó el equipo, tiene que volver a armar la unidad. Y cuando está armada la unidad, volver a desinfectar. Porque en el armado se corre el riesgo de ensuciar la superficie, de contaminarla. Y ahí incluso va a requerir que hasta usted posiblemente tenga que cambiarse de ropa. Cuando terminó la limpieza, su ropa incluso se ensució. Y para hacer el proceso de desinfección tendría que cambiarse por una ropa limpia.